En 2021, a finales de la pandemia, se estrenó Dune, una película que recaudó $402 millones y trató de adaptar una novela de ciencia ficción, una de las más famosas de todos los tiempos. Para muchas personas, no fue la película épica que todos estábamos esperando. Si bien la película contaba con un cast de primera división, muchos la llamaron aburrida, tediosa, larga y hasta pretenciosa. Ahora ha llegado su secuela y amigos, tenemos que hablar de Dune parte 2. Tengo que dejar en claro que yo no fui el más grande fan de la primera parte. Cuando me preguntaban que qué opinaba de ella, siempre hablaba de los aspectos más técnicos de la película, la fotografía, la edición, el sonido, la dirección, el diseño de producción, porque sí, es innegable que era algo majestuoso, pero como que la historia no me terminaba de cuajar. Es decir, yo no sentía que fuera la gran historia, aunque todo el mundo lo estuviera diciendo. Y amigos, qué equivocado estaba. Sí y no. Que la primera película se sintiera como que algo le faltaba, era porque le faltaba la parte 2. Y es que, a ver, para alguien como yo que nunca leyó los libros ni sabía que era Dune, adentrarse a este universo así como así, lleno de personajes, de contexto, de ubicaciones, casas, mitología, lore, etcétera, 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 pues fue algo que me abrumó un poco al principio, la verdad. Más después de ver la parte 1 2 veces seguidas. Como les digo, si bien no decía, es que es un bodrio, es terrible, como que a mí no me terminaba de cuajar y yo no entendía el fanatismo de todo el mundo y por qué todo el mundo estaba amando la primera parte. Yo no sentía que fuera el evento cinematográfico más importante de los últimos años, pero ahora entiendo por qué. En gran parte se debe a que Dune parte 1 necesita de Dune parte 2 para que se sienta como una historia completa y sí, algo épico, majestuoso. Yo diría que es algo así como el UCM. Si bien cada proyecto funciona con una historia contenida, cuando ves todo de una manera más universal, entonces sí adquiere otras proporciones. Y sí, se vuelve épico. Las hermanas Bene Gesserit son una sociedad secreta de mujeres que se han percatado de que el universo ha perdido el camino. Se encuentran en búsqueda de poder dentro del imperio en el que viven. Pero para obtener dicho poder será necesario poner a una persona en el trono. Para esto, las hermanas inician un programa de reproducción para transmitir sus poderes de generación en generación, hasta que logren procrear a un hombre que puede ver el pasado y el futuro, y entonces sí, pueda gobernar. Pero todo se va al caño cuando de manera adelantada, una de las hermanas, Jessica, junto con el duque Leto Atreides dan vida a un varón, Paul Atreides. Se supone que Jessica daría vida a una mujer que procrearía con un miembro de la familia Harkonnen y entonces sí, ahí ya sería un varón. Y también las hermanas podrían controlarlo. Pero por su amor a Leto, Jessica se adelanta una generación y como consecuencia esto hace que las hermanas Bene Gesserit no puedan tener un control sobre él. Durante la primera película vimos cómo el emperador mandó a la casa Atreides a Arrakis, un planeta desértico en donde se produce la especia. Pero en un complot junto con la casa Harkonnen acaban con todos los miembros de la casa Atreides, menos con Paul y su madre Jessica, quienes terminan por aliarse con los Fremen para sobrevivir, que además son los pobladores locales del planeta y ven a Paul como una especie de dios, un mesías, que en la mitología de Dune se llama Lysa al-Gaib. Pero esto tiene una razón de ser, y es que las hermanas Bene Gesserit se encargaron de esparcir y crear religiones mesiánicas a través del universo que tuvieran un factor en común. Y el común denominador es que en todas estas religiones, un hombre que podía ver el pasado y el futuro salvaría al universo. Medio tétrico, la verdad. Por eso los Fremen, cuando los Atreides llegan al planeta, reaccionan de una manera como si hubieran visto a Dios, literalmente. Una vez que Paul y su madre se unen a los Fremen, poco a poco y con su conocimiento militar van acabando con la casa Harkonnen. Pues sí, como venganza por lo que le hicieron a la casa Atreides. Además, iban generando poder entre los Fremen, quienes, dado su fanatismo religioso, adoraban a Paul. El mismísimo emperador visita a Arrakis y es ahí cuando es emboscado por Paul y los Fremen. Y además es derrocado junto con los líderes de la casa Harkonnen. En una batalla que, si me preguntan a mí, está 10 de 10, muy bien dirigida. Al final a Paul se le presenta una decisión de si seguir siendo el emperador del universo o salirse del trono y como que empezar una nueva era de libre albedrío para el universo, pero él escoge quedarse en el trono. Básicamente y muy resumido eso es lo que nos cuenta Dune a lo largo de estas dos películas, y mientras que Dune parte 1 siembra como todas las bases del universo, los personajes, las historias, la mitología, las casas, contexto, Dune parte 2 es la acción. Y la verdad creo que esto hace que funcionen muy bien las dos. Los aspectos
aspectos técnicos como la fotografía, el diseño de producción, el diseño sonoro, la edición tal cual y las actuaciones son muy buenas en ambas películas. Pero sí creo que en esta segunda parte, como es más movida, tiene un paso mucho más rápido y hay muchísima más acción, desde mi punto de vista luce muchísimo más. Dune como historia completa, es decir, ambas partes, trata temas muy complejos, como la ambición de poder y el por qué los gobiernos y figuras actuales, así como Paul Atreides, al ser adorados por millones de personas de una manera ciega, suelen fallarnos. A veces olvidamos que estas figuras de autoridad también son humanos y no nos cuestionamos si está bien o mal lo que están haciendo, simplemente lo seguimos. Creo que esto no solamente aplica para líderes religiosos o gobiernos, también cantantes, influencers y demás figuras públicas que tienen una especie de chispa o carisma sobre otras personas cuyas palabras y acciones incitan a los demás a actuar. La película nos hace cuestionarnos si está bien o mal seguirlos de manera ciega. Y creo que ese es el mensaje más importante de esta película, y esto va a ser abordado más adelante en Dune parte 3, y si hay 4 pues parte 4, porque sí se empiezan a ver unos tintes a lo largo de la película de que Paul pues ya no es el niño bueno que conocimos en la primera parte, ¿no? Timothée Chalamet logra hacer un cambio en su personaje, pero no es un cambio drástico que empiece la película y ya es otro personaje. Poco a poco en Dune parte 2, Paul Atreides va cayendo como en la sed de poder, en la ambición por más, y se va notando. Y justamente sí, el autor de la novela, Frank Herbert, no solamente a través de sus libros, sino también a través de entrevistas y de manera explícita ha dicho que de esto se trata esta historia, de un líder que fue preparado de distintas maneras. No solamente prepararon al líder, sino también a los pueblos, las hermanas Bene Gesserit, pero que al final no resulta como ellas lo habían pensado. Y aquí viene lo que yo les quiero decir de esta película. Al menos para mí, sí hace falta esta segunda parte para entender qué diablos está pasando. La primera parte, a mí, no es que la haya odiado ni que nunca pensé que fuera una mala película. Siempre dije, como que no veía claro qué iba a suceder con Timothée Chalamet. No sentía que estuviera completa la historia. Y creo que va a pasar un poco como Star Wars, ¿no? Que además estas dos sagas de ciencia ficción se comparan mucho porque dicen que Star Wars le copió a Dune, pero después George Lucas dijo que no y bla 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 bla. El punto es que cuando hablamos de estos dos protagonistas, al igual que Anakin, Paul es un chico promesa que tiene ciertas habilidades y que en teoría es el elegido para salvar a la galaxia del caos en el que se encuentra, pero que tras desarrollar sus poderes sale la humanidad que hay adentro de él, es decir, sus imperfecciones, y entonces sí, poco a poco va cayendo en el lado oscuro. Y eso para mí es una historia muy interesante. Dune tiene un protagonista complejo, humano, ambicioso, hambriento de poder, pero que no siempre fue así, y nos muestra cómo fue que él se hizo así. Para saber esto y entenderlo, tienes que ver ambas partes. Yo al final de la película definitivamente no veo a Paul como un héroe, sino como esa figura que se convirtió en lo que tanto juró destruir. Pero sí, tienes que ver ambas partes de Dune para entender esto. Y es que sucede el fenómeno parte 1, parte 2, que me ha pasado con otras películas, no sé ustedes, díganmelo aquí abajo en los comentarios, pero al menos a mí con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, por ejemplo, o con Rebel Moon, ahora que salió, también como que dije, me falta algo, solo pues no es como tan de mi agrado. Y bueno, está de más decir que el diseño de producción, el CGI, los efectos especiales, la fotografía, el diseño sonoro, bueno, todo eso es maravilloso, al igual que en la primera parte. Yo diría que Dune 2 es una amalgama de factores que la hacen épica y que, además, hacen que su primera parte brille junto con ella. Un brillo que le hacía falta